estudiar la palabra. Nosotros con Luchito sabemos que no estamos tratando de competir con nadie, ni estamos tratando de impresionar a nadie, pero nuestro ministerio es estudiar la Biblia, estudiar la Biblia. Y por eso el que no es de nosotros, no se queda con nosotros, y como sin orgullo lo decimos, nosotros le pedimos a Dios que agregue a esta congregación todos los que aman la palabra, porque aquí amamos la palabra. Y entonces por eso no les ponemos entretenimiento a los hermanos, porque es muy fácil entretenerlos. Y como Dios nos permitió a nosotros ya participar en todo lo que es almático, ministrando, oigan bien, Dios nos ha mostrado que no es bueno quedarse uno en lo almático, oigan por favor, porque muchos pastores son almáticos, no son espirituales, son almáticos, o sea que su ministerio lo desarrollan en el alma, o sea que hay intereses personales. Y yo le doy gracias a Dios porque Luchito es un compañero buenísimo, yo lo amo a él. Y una de las cosas que Luchito siempre me ha impresionado a mí es que él nunca me buscó a mí por dinero. A mí me buscan muchos pastores por dinero, o sea que en cuanto llego, viene de Estados Unidos el peloncito, y entonces ya están esperando que haya feria de por medio. Pero gracias a Dios porque Luchito nunca se acercó a mí por dinero, sino que yo vi que él se acercaba a mí porque quería la palabra que yo predicaba. Y eso es muy importante, muy importante en los siervos de Dios. Con Daniel lo hemos hablado porque a veces nos buscan, y mayormente a él, que lo miran poniendo vidrios y que es su propio negocio, le van a echar ojo también, ¿verdad? Y yo le digo, seamos sabios, porque sí ayudamos, pero a las personas que ayudamos las pasamos por la prueba severa de ver si nos buscan solo porque quieren ofrenda o porque están enamorados de lo que hablamos. Amén. Entonces dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ahora, si queremos entender la Biblia, ustedes saben que siempre ella está escrita bajo contexto. Amén. No podemos decir qué dice ese versículo si no seguimos leyendo los versículos siguientes. Y a veces, si al leer los versículos siguientes todavía no entendemos lo que eso significa, tenemos que leer los versículos anteriores. Eso se llama estudiar la Biblia bajo contexto. Y de esa manera nos enseñan caprichos, porque como predicadores a veces podemos enseñar caprichos, enseñar caprichosamente o enseñar con intereses creados, o qué más le pudiera decir. Hay tantas formas de predicar. Pero dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, verso 12, a los cuales él dijo. Y yo quiero que ustedes vean qué es lo que Dios está tratando de decirnos. Dice que es el reposo. Hablarnos a nosotros en lengua de tartamudos produce un reposo. O sea que Dios nos ve como personas cansadas. Y si estudiamos la Biblia a la luz de todo su contexto, en la Biblia cuando Cristo trató a los cansados, Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y se lo dijo a los fariseos. O sea que era gente religiosa. Entonces Dios quiere darle reposo a los religiosos y se los va a dar hablándoles como tartamudo. Y no solamente le va a dar reposo, sino que también lo va a refrescar. Es refrigerio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces ese contexto nos dice a nosotros muchas cosas que son preciosas.
Nos está diciendo que Dios nos quiere hablar en lenguaje de tartamudo y nos dice que el lenguaje de tartamudo les puede producir reposo y les puede refrescar, pero la gente no quiere. ¿Qué les parece? La gente no quiere. Y usted va a descubrir por qué la gente no quiere oír el lenguaje de tartamudo. Ya se hizo famosa esa anécdota de que mientras el tartamudo estaba hablando, todos solo risa eran, porque él decía ja, 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 y todos riéndose, hasta que dijo jamón. Y entonces ya todos se sintieron mal porque dijeron, creímos que se estaba riendo y lo que quiere es jamón, ¿verdad? Entonces vean cómo les ilustro en una forma chistosa, pero el lenguaje de tartamudo es muy importante para nosotros entenderlo, porque dice que va a producir reposo y refrigerio. A pesar que predico siempre de los mismos versículos, no siempre digo lo mismo. Usted sabe que siempre el Espíritu Santo nos va a refrescar y nos va a dar de comer. Amén. Sigamos leyendo. Se refiere a la palabra. Se refiere a la palabra. Pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito en Génesis, otro poquito en Apocalipsis, o qué más podemos decir, un poquito en Éxodo, otro poquito en Judas, un poquito en Levítico, otro poco en Timoteo, hasta que vayan y se vayan de espalda. Fíjese que cuando yo he predicado muchas veces, los hermanos los he tenido que ir a recoger porque se van de espalda. Pero espiritualmente yo ya no ando tocándolos para que se vayan de espalda, porque irse de espalda literalmente a veces es show. Los pastores que se dedican a eso, puro show. Y como eso le gusta a la gente, ahí hay más dinero que aquí. Porque los que van ahí y se caen y que los soplan y que les hacen así con la chaqueta del predicador, hermano, esos shows salen caros. Yo he visto cuánta ofrenda recogen en esos shows, hermano, y se queda usted asustado. Pero eso no le agrada a Dios. El hermano Benny Hinn, que todos ustedes lo han conocido, él es un judío convertido a Cristo. Ahorita está saliendo en la televisión y en todas partes diciendo que está arrepentido de haber predicado el evangelio de la prosperidad. Ojalá se arrepintiera Cash Luna, ojalá se arrepintieran un montón de mega iglesias, que es lo único que saben hacer. Ojalá se arrepintieran como Benny Hinn. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, Benny Hinn se arrepintió, pero para que esté verdaderamente arrepentido tendría que vender la mansión que tiene, porque pues yo me puedo arrepentir después de ser millonario, pero si no devuelvo lo que me he robado, Dios va a decir, no, entonces ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero vean ustedes que la palabra nos va a hacer hasta caer de espaldas y hasta nos va a hacer llorar, quebrantados, hasta nos va a hacer llorar y nos va a capturar, porque se recuerdan que a estas alturas, con todos los años que tenemos de estudiar la palabra, hemos descubierto que la ley solo tiene 3 funciones: declarar quién es Dios, declarar quién es el hombre y capturarlo. Así que el propósito de Dios con la palabra es capturarnos. Ahora, nosotros a veces somos difíciles. ¿No ve que dice que no queremos oír? Somos difíciles y algunos a veces ya los ha capturado el Señor y como anguilas se les escapan de las manos. Ya cuando ¿ha visto usted esos pescaditos, ¿verdad? Que los agarra uno y ¡piu!, se le van. Hay veces que muchos de nosotros así somos. No sé si las otras líneas todavía nos ayudan a entender más
lo que es el lenguaje de... Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Ahí nos puede hablar a los pastores y también a los políticos y a todos los que se creen líderes, que lo que Dios quiere es que la gente conozca su palabra. Entonces, cuando hablamos de ese lenguaje de tartamudo, lo vamos a aplicar a los pasajes que leemos para que nos constituya, para que nos llene. Vamos a ir a donde estamos estudiando, pero le vamos a aplicar este pasaje. Vamos a ir a Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. El hablar de Dios es maravilloso. ¿A cuánto les gusta que Dios les hable? A mí me gusta salir de la congregación diciendo Dios me habló. Por eso hasta les pongo en el Facebook, Dios siempre me habla. Él siempre me habla. Habló Jehová a Moisés, habló también a Gilberto. Así que tú puedes poner tu nombre ahí también. Habló Jehová a Anthony. Isn't that right? Can you put your name there? Habló Jehová a Anthony diciendo, porque si no, pues es el Levítico de Moisés, pero lo que él quiere que sea el Levítico de Daniel, el Levítico de Gilberto, el Levítico de Luchito, porque esto es para mí. Porque si solo la leo pero no la aplico, entonces para mí no tiene ninguna función. Habló Jehová, le dice, habla a los hijos de Israel. Ahí el que conoce la Biblia sabe que está diciendo que le hable a la iglesia, porque Israel representa a la iglesia. O sea que el pastor que descubre que el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento, el que logra descubrir eso, wow, va a hacer millonarios a los hermanos de la palabra. Habla a la iglesia y diles, cuando alguna persona de nosotros pecare por hierro, pero no tiene H-I-R-R, es hierro, metal, no, ahí es hierro por error. Quiero que vean ustedes lo que Dios nos enseña en su palabra, para que nosotros entendamos el Nuevo Testamento. Si alguno de nosotros peca por hierro en algunos o en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, ahí va incluido el pueblo y yo. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, o sea que lo bueno es que la Biblia no nos engaña, porque la Biblia nos dice en Hebreos que no solo el pueblo es pecador, sino también los ministros. Como algunos de ustedes no son ministros, no dicen amén, solo Luchito y yo podemos decir amén. Amén. Y el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Pobres aquellos que no saben lo que significa el Antiguo Testamento y por eso lo aplican mal, y por eso los grupos que ellos dirigen caminan bien torcidos, porque no saben interpretar la palabra. Pero si usted sabe interpretar la palabra, aquí dice que va a presentar una ofrenda por su pecado. Y como ya entendimos, porque Levítico está escrito en orden, todos los libros de la Biblia están escritos en orden para que uno los entienda. Levítico empieza con la ofrenda quemada. Después de la ofrenda quemada va la ofrenda de comida. Amén.
después de la ofrenda de comida va la ofrenda de paz. Y después de la ofrenda de paz va la ofrenda por el pecado. Pero admirémonos, después de la ofrenda por el pecado va la ofrenda por los pecados. O sea que para Dios una cosa es el pecado y otra son los pecados. Pecado singular es nuestra carne. Pecado singular es la naturaleza del enemigo que está en nuestra carne. Ese es el pecado singular. Pero como estamos tratando de ir comprendiendo bien la palabra, ¿se recuerdan ustedes que hemos hablado de que cuando Dios dio la ley, o sea, los mandamientos, los dio con el propósito de que el pueblo conociera quién era Dios? Pero al mismo tiempo los dio con el propósito de que el hombre supiera quién es Él. Y al aplicar nosotros estos pasajes, ustedes se van a dar cuenta que Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros necesitamos expiación para nuestro pecado singular. Vamos a seguir leyendo, verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Como ya sabemos que el tabernáculo es la iglesia, nosotros tenemos que venir aquí y venir con esa ofrenda. Esa ofrenda es Cristo. O sea que así como estudiamos que teníamos que venir con el holocausto, la ofrenda quemada en nuestras manos, ya estudiamos qué aspecto de Cristo es ese para que nosotros estemos conscientes cómo venimos a la reunión, porque muchos pueden venir aquí, pero si no vienen conscientes, vienen delirando, vienen drogados o borrachos. Pero uno cuando se acerca a este lugar tiene que ser una persona sobria y tiene que saber lo que está haciendo, porque esta reunión no es una reunión cualquiera. Esta reunión aún tiene más validez que la reunión de la ONU y la reunión del Capitolio. Esta reunión es mucho más importante porque aquí se deciden destinos eternos. Imagínense, esos pobres de ahí están peleando con la política o viendo cómo solucionan el precio de la gasolina. Nosotros no estamos en eso. Aquí están en juego las almas y tenemos que poner mucha atención. A mí me dice mi hija: papá, a mí casi no me gusta cuando usted cuenta chistes. Y le digo: pues ore por mí, mi hija, voy a contar menos. ¿Sí? Pero lo que dijo Dani es cierto, aquí está en juego las almas. Aquí está en juego. Y eso muchos no entran conscientes a la reunión. Creen que entrar aquí es como entrar a un supermercado o entrar a un almacén de Adidas o de Nike, dice, o entrar a cualquier cosa. No, momento. Aquí estamos en algo muy serio. Porque va a ser muy triste que si no alcanzamos lo que Dios quiere que alcancemos. Por eso dice que se va a ir uno al lloro y al crujir de dientes. Pero diciendo el hermano que están en juego las almas, les iba a contar una anécdota. Iban pasando dos allá afuera del cementerio. Iban pasando los dos, iban tomaditos. Iban los dos pasando por allá afuera del cementerio y oyeron allá adentro que estaban hablando. Y le dice: compadre, oiga. Y allá adentro se oía que decían: una para ti, una para mí. Una para ti, una para mí. Y dice: compadre, Dios y el diablo se están repartiendo las almas. Y curiosos dicen: no, espérese, compadre, vamos a ver qué es lo que están haciendo. Porque siguieron oyendo, dice: una para ti, una para mí. Y de las dos que están allá afuera, dice: una para ti, una para mí. Vámonos, compadre.
Y que si aquellos lo que pasaba era que ahí habían naranjales en el cementerio y botaban las naranjas y cayeron dos afuera. Y dice, de las dos que están allá afuera, dice, una para ti y una para mí. Eso es para ponerlos a reírse un poquito, para que vean que los cristianos somos de buen ánimo y que tenemos buen sentido del humor, pero sí, la realidad es que aquí está en juego nuestras almas. Parece que lo apliqué en el momento exacto. Así molestan a un hermano de Michoacán, que es un hermano que siempre me escucha y siempre enseña, y le dicen Carrillito. Entonces dice el hermano, dice, es que el hermano Rafa, hermano Carrillo, dice, predica idéntico a usted. Y dice el hermano Rafa, yo sé a dónde va la anécdota, dice. Sé hasta el lugar de la... Es más, dice, sé cuando se ríe el hermano Carrillo y ahí me río yo también. Así que tengo buenos discípulos. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Porque Dios es bueno. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Todos nosotros los que estudiamos la Biblia ya sabemos que cuando alguien le ponía la mano al becerrito, que era la ofrenda, le está diciendo, me hago uno contigo. O sea que lo que Dios nos está diciendo es que nosotros tenemos que experimentar a Cristo como esa ofrenda. Entonces el Señor Jesucristo es presentado como ofrenda degollada. Usted tiene que experimentar el degollar, porque muchos no saben experimentar lo que la Biblia les enseña. Comenzando nosotros como esposos. Como esposos a veces Dios nos quiere degollar y pone a la esposa de punta, o sea que la pone a trabajar fielmente en contra de nosotros y nosotros no aguantamos, y lo que Dios nos quiere es degollar, porque quiere que experimentemos a Cristo en esa área. No, y nos da risa, pero esa es la realidad. A veces el esposo lo usa a Dios para degollar a la esposa, pero la esposa no quiere. Entonces, fíjense que yo les podría enseñar psicología, les podría enseñar sociología, sé matemáticas un poco, sé mecánica, me gusta el box, que no les pudiera enseñar, hermanos, pero no quiero enseñar cosas que no sean de la palabra. Que cuando usted vea lo que dice allí, usted se dé cuenta lo impresionante que es la palabra de Dios para que usted pueda cambiar de vida. Porque ese es el objetivo de la Biblia, transformarte. Pero muchos, decía aquel hermano, cargan la Biblia como desodorante. Aquí la cargan, ni siquiera la conocen. Muchos hermanos me conocen a mí porque por años he sido así como estoy siendo en esta noche. Y ellos dicen, no, dice el hermano Carrillo sabe la Biblia. Para decirles que a veces hay pastores que le digo, a usted le toca predicar. No, yo quiero que predique usted, me dice. No se oye, padre. No, quiero que predique usted, dice, porque pues a usted vengo a oírlo. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, porque a mí Dios me ha bendecido en esa área. Yo solo explico la palabra. Palabra, 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 palabra. Y les vuelvo a repetir, todo aquel que ama la palabra, ama al hermano Carrillo. Porque yo me dedico solo a la palabra, experimentar a Cristo. Sigamos leyendo. Y el sacerdote ungido, ahí es aplicable a los líderes, a los ancianos, al pastor, tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. O sea que nosotros, hermanos, no nos podemos reunir como líderes sin hablar de la sangre de Cristo. Fíjese que las reuniones, por eso algunos a veces hasta dicen, no, esos cristianos modernos hacen cantos que no tocan la palabra. Y es cierto, ¿por qué critican tanto a nuestro hermano, el hermano que hace muchas canciones, pero sin decir nombres, pues? ¿Por qué los critican tanto? Porque a veces no se preocupan de tocar la realidad de la palabra en sus canciones. Sí,
En cambio, si nosotros revisamos a los viejitos que fueron bien celosos de la palabra de Dios, wow, sus cantos, usted agarra ese himnario de gloria. Cuando Dios la sangre ve, mire lo que cantaban, hermano. Cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús. No, hombre, esos hermanos sabían lo que la Biblia enseña. Muchos de ellos los usó Dios para abrirnos el entendimiento en el Antiguo Testamento. Pero que el sacerdote agarre sangre del becerro y la traiga a la reunión, sencillamente significa que se recuerde que es una persona que está lavada con la sangre del Cordero, que está perdonada, porque la sangre de Cristo produce nuestro perdón. Aleluya. Entonces la reunión no es cualquier cosa. Nosotros podemos venir distraídos. Puede ser que yo venga a la reunión pensando en que mañana tengo exámenes de química. Puede ser que los jóvenes vengan pensando, mañana tengo examen de sociología. ¿Y qué pasó con la sangre? Entonces no nos podemos desconcentrar. Cuando tú entras a la reunión tienes que estar concentrado. Y cuidado, te enojas con el predicador, ¿eh? Sí, porque algunos se enojan cuando les tocan los callos. ¿Sí? Sí, a veces el predicador dice algo, eso lo dijo por mí. Dice la hermana Alba, bruje. Es una expresión que usan allá en Centroamérica, que cuando alguien les dice alguna cosa y pega en el centro, dice, brujo. ¿Verdad? El que pegó en el centro. Pero la realidad es esa, hermano, que al tabernáculo de reunión, si nosotros entendemos lo que es Cristo como la ofrenda por el pecado, nosotros tenemos que sacar una lista de todos los ingredientes con los cuales nos llenan las manos, porque consagrar a los sacerdotes era llenarles las manos de ofrendas para que entren al tabernáculo, y entrar al tabernáculo es entrar a Dios. O sea que nosotros estamos metidos en Dios. La predicación nos mete a Dios. Debemos de olvidarnos de todo pensamiento y meternos a Dios, porque lo que Él quiere es que esa sangre entre hasta el lugar santísimo, porque esa sangre es muy apreciada por Dios. Dice que habla mejor que la de Abel. O sea que la sangre habla, pues. Así lo dice la Biblia. Versículo 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la va a rociar 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. O sea que esa sangre sirve para que toque el velo que se rasgó. Ese velo se rasgó. Ese velo se rasgó y ese velo es la carne de Cristo. La sangre tiene que caer en el velo porque es tipología, es sombra. Es para que nosotros entendamos lo que estamos haciendo en el tabernáculo. Versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. Fíjese que a nosotros nos debe de llamar la atención, ¿a quién se le antoja hacer un altar con cuernos? Imagínense. Y la Biblia registra que cuando alguien lo iba a matar, Dios corría al lugar santísimo y se agarraba de los cuernos, y con solo haber entrado ahí ya era digno de muerte. Así que por eso aparece que siempre los mató Dios. Ahora, todo eso no nos da tiempo para explicarlo, pero vengan mañana y pasado y sigo. Todo el año paso enseñando, todo el año. Que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Todos esos detalles, hermano, tenemos que saber qué significan. Pero es entrar a la vida de la iglesia con la sangre de Cristo. Solo imagínense cuánto mensaje podemos predicar, que todos nosotros, al venir a la vida de Cristo,
nosotros entramos al lugar santísimo, que es entrar a Dios por medio de la sangre. Versículo 8: y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, y la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas. No los quiero cansar. Hoy prediqué un poquito más largo porque vino Luchito. Pero los viernes siempre les digo, voy a predicar corto. Pero quiero volverles a recordar algo, porque como es lenguaje de tartamudo, es repetir y repetir y repetir. Y no se cansen, porque nunca, nunca, nunca Dios les va a dar a entender todo lo que quiere de ustedes en un día, en una semana, en un mes, en un año, en 3 años. No, no, no. Él siempre habla como tartamudo. O sea que a donde vas tú ahorita, Él te va a seguir hablando, y puede ser que tú solo entiendas ja, ja, ja. Espérate que te siga hablando, porque te va a decir ja, 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 mon. Eso quiere decir que Dios nunca, nunca nos revela todo de una vez. Pobres los cristianos que dejan de estudiar la Biblia. Yo tengo, hermano, más de 40 años estudiando la Biblia, y hay cosas de Levítico que esta semana las entendí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Porque esto no es como el mundo. En el mundo, 6 años de universidad y salgo graduado de abogado, de doctor. En esto tengo 40 y todavía no me he graduado, hermano. Imagínense cómo estarán los que vienen 39 años atrás de mí. ¿Sí? Y como les digo, no es presumir, porque esto no es para presumir, aunque dice la Biblia que si alguien se quiere gloriar, que se gloríe en Cristo. Así que yo me gozo de saber de Cristo, aunque no sepa a cómo aplicar las leyes para sacar a un preso de la cárcel. Hay que lo saquen los abogados. Yo me pongo a orar y que los abogados lo saquen, si es que Dios quiere que salga. Yo me dedico, como dice Zapatero, a su zapato. Yo estoy en la Biblia. Les dije que quiero terminar con algo, y es Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Porque tenemos que aplicar en el Nuevo Testamento qué significa la ofrenda de pecado, la ofrenda por el pecado. Porque si nosotros no entendemos qué significa la ofrenda por el pecado para nosotros, seguimos en ignorancia y nunca vamos a establecernos y nunca vamos a ubicarnos. Vamos a leer versículo, bueno, desde el 1, porque esos 9 versículos son claves para entender lo que es la ofrenda por el pecado. Lo que era desde el principio, o sea, habla de Cristo como la palabra encarnada, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, la palabra. Ellos están diciendo, nosotros hasta lo tocamos. Si le pregunta a Juan le va a decir, no hombre, yo no solo lo tocaba, me recostaba en su pecho y no era gay. ¿Ah? Porque algunos dicen que era gay. Pues siempre le buscan a la Biblia cómo hacerla encajar en sus propias opiniones. Él era un discípulo amado, con un amor genuino del cielo, que no tiene que ver con nada carnal. Vaya pues. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, porque la vida divina de Dios vino a la tierra y se manifestó como la persona de Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Entonces yo les dije que echen ojo a Primera de Juan, porque Primera de Juan nos está explicando el orden de las ofrendas de Levítico. Él ahorita nos va a llevar a un punto en el que nosotros entendamos lo que significa la ofrenda por el pecado, pero no cualquiera lo puede entender, solo el que le pone, perdónenme que a veces hablo así, el que le pone coco
El que le pone coco a esto, el que se pone las pilas espirituales, va a entender. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Está hablando de comunión. O sea que los que sabemos un poco de Biblia sabemos que la comunión es tener luz. O sea que Él está hablando de lo que es la luz. Él nos está trayendo a que entendamos que el que está en Cristo está en luz, pero Él quiere que entienda que si usted está en luz tiene que saber lo que dice el contexto. Sigamos leyendo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Se dan cuenta que la comunión es traernos a la luz? Amén. Pero ahora veamos pues a qué luz nos quiere traer Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos luz, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense pues, si uno dice que está en luz pero está en tinieblas, no entiende lo que sigue, porque las tinieblas es no entender lo que sigue, porque estamos en contexto. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre, por eso es importante entender la sangre, nos limpia de todo pecado. O sea que nosotros podemos venir aquí y el Señor en nuestra comunión nos limpia. Versículo 8. Aquí está pues. Si decimos que no tenemos pecado, cuando Dios te trae a ti a la luz, es para ver lo que tú eres. Si tú no te das cuenta que lo que tú eres es pecado, haciendo pecados, tú no tienes luz. Tú no sabes lo que Dios te está enseñando. Pero cuando Él te trae a la luz, es que tú estés convencido y que tú entiendas que tú eres pecado. Porque si no, te engañas a ti mismo. Si tú crees que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. Ay, ¿qué será que yo soy bueno y mi mujer es bien mala? Mentiroso. Los dos son pecado haciendo pecados. Por eso no le tengan miedo a nadie, ténganse miedo ustedes. Porque si usted no está en luz, usted no sabe lo que usted es. Y lo hemos repetido como lenguaje de tartamudo 1000 veces. Si usted no sabe lo que usted es, usted se va a quejar de todos porque usted cree que usted es bueno y todos los demás son malos. Entonces usted no tiene luz, se está engañando a sí mismo. Yo no me quiero engañar a mí mismo. Yo soy pecado haciendo pecados. ¿Sí? Y siempre hay buena compañera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Usted, si tiene luz, tiene que saber que es un pecado. Nunca se va a engañar y creer que usted es bueno, porque entonces usted no va a querer servir a Dios, porque usted no lo necesita. Los buenos no necesitan a Dios, y Jesús mismo lo dijo: yo vine a buscar enfermos. Los fariseos decían: nosotros no somos pecadores. Fíjese cómo pensaban los religiosos: nosotros no somos pecadores. Jesús está loco, tiene demonio. ¿Cómo se le ocurre que nosotros, los maestros de Israel, podamos ser pecadores? ¿Qué te pasa, Jesús? Tú eres pecador, le dijeron. Fíjese, se engaña a uno mismo. Tú eres capaz de hacer lo que otros están en la cárcel y ya lo hicieron. Tú lo puedes, tienes la capacidad. Solo por la misericordia de Dios estás detenido.
Amén. Entonces estar en luz es saber lo que uno es. Espérame, voy con el 9 y después nos vamos al 20. A esa sí nos cae el 20. O sea, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, lo que producimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que Dios no tiene problemas, y Él ya sabe lo que somos. Entonces dice Él, pues por eso es que los perdono, porque yo sé lo que ustedes son, por eso los perdono. Si no, no nos perdonaría. Y gracias a Dios por la sangre de Cristo. Terminemos con el versículo de Daniel, Juan 3:20. Juan 3:20. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos van a dormir tranquilos? Pecadores, aleluya. Amén. Pues me lo dije a mí, me lo dije a mí, porque yo soy, así predicaba Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, de que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que no hay problema, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, ahí está. Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Pero si tú no aborreces la luz, tú vas a decir, yo soy eso y tengo que encontrar el remedio. Hay remedio. Esa es la bendición. Hay remedio para nosotros. Cristo, 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 Cristo. Hermano Adán, Proverbios 4, pónganme más, síganme dando más cuerda. Y van a ver que nos vamos hasta las 12. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Ese? El otro, pues sigue el 21. Vamos por ahí, por ahí. Ahí va, dígale, pues, dígale. Vamos, dice que hay que encontrarlo. ¿Cuál es? 22 dice, ponle el 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina. Bueno, lo que dijimos, la medicina. El Señor es la medicina para todo lo que es nuestro pecado. Entonces no se les olvide, ofrenda quemada, ofrenda de comida, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, y luego vamos a entrar a la ofrenda por los pecados, porque Cristo tiene remedio para todo. Amén. Dile al que está a tu lado, hermano, Dios me bendijo. Dios me bendijo con su palabra. Dile, dile, dile. Dile, Dios me bendijo con su palabra. A dormir a gusto, dice. Gloria a Dios. Dice, por favor, anunciar a los jóvenes. Los jóvenes tienen una reunión al finalizar el servicio aquí en las filas de enfrente, en las sillas de enfrente. Jóvenes,